A veces, la historia no solo rima, se repite. Es como un eco que resuena en el sistema, y para escuchar ese eco con claridad, hoy tenemos que poner el oído en Ecuador. Los hechos son contundentes. En marzo de 2026, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos se reúne con el presidente Daniel Noboa. ¿Y qué pasa? Pues que apenas 24 horas después, las fuerzas especiales estadounidenses ya están iniciando operaciones en suelo ecuatoriano. Poco después, el FBI abre allí su primera oficina. Y no fue algo aislado, sino el pistoletazo de salida de una campaña mucho más grande. Y aquí es donde la cosa se pone curiosa. ¿A qué viene este despliegue masivo? Sobre todo si pensamos que solo 4 meses antes, en un referéndum, el 60% de los ecuatorianos votó, y de forma muy clara, en contra de permitir bases militares extranjeras. Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Para encontrar la respuesta, tenemos que analizar una transformación que fue, sinceramente, brutal. Es la historia de cómo Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina a convertirse, de lejos, en el más violento. Una caída en picado, casi sin precedentes. Los números, desde luego, no mienten. Como se ve aquí, hasta 2018 la tasa de homicidios de Ecuador era bastante normal, comparable a la de Estados Unidos. Pero para 2025 se había disparado más de un 800%. O sea, convirtió al país en el más letal de toda la región. Una auténtica explosión de violencia en un tiempo récord. Y sí, sé que suena a chiste, pero es que esta es la clave de todo el asunto. Ecuador es el mayor exportador de plátanos del mundo. Ahora, pongámonos por un momento en la piel del jefe de logística de un cártel. ¿No parece que un producto que se mueve rápido, en grandes cantidades y con prioridad en los puertos es sencillamente el vehículo perfecto para esconder tu mercancía? Pues eso mismo. Es que es fascinante. Es como si estos 5 factores se hubieran alineado a propósito para crear la autopista de la droga más eficiente del planeta. La geografía pone la materia prima, los puertos, la logística, y encima usan el dólar, con lo cual te quitas de medio todo el lío del blanqueo de capitales, un sueño para cualquier narco. Si a eso le sumas unas fuerzas de seguridad débiles y una demanda europea por las nubes, pues tienes la tormenta perfecta. Y ojo, que no es una exageración, esta frase es del máximo responsable antidroga de Europol. Subraya que los puertos de Ecuador ya no son solo un problema para Estados Unidos, se han convertido en el centro neurálgico, en el hub del mercado europeo. Y eso, claro, atrae a redes criminales de todas partes, de México, de Albania, de los Balcanes. El sistema tiene una sofisticación increíble. No estamos hablando de contrabandistas de poca monta. Estos son operaciones complejas. Crean empresas tapadera, compran compañías legales para no levantar sospechas. Lo más común es lo que llaman contaminación. Sobornan o amenazan a trabajadores para que metan la droga en contenedores de empresas que no tienen nada que ver. Y si eso falla, pues aprovechan puntos ciegos de la seguridad del puerto o incluso abordan los barcos en mar abierto. Durante un tiempo, este ecosistema criminal fue, curiosamente, bastante pacífico. ¿Por qué? Pues porque la paz era buena para el negocio. Pero 2 acontecimientos clave, 2 fallos en el sistema, lo hicieron saltar todo por los aires y encendieron la mecha de la violencia que vemos hoy. El primer fallo, los acuerdos de paz en Colombia. Las FARC eran quienes controlaban la producción de coca. Al desmovilizarse, se desató el caos. La producción se disparó y el tráfico se desvió hacia el sur, buscando las rutas más fáciles de Ecuador. Y luego, el segundo fallo. El asesinato del líder de los choneros, la banda que hasta entonces controlaba el cotarro en Ecuador. Eso provocó que la banda se rompiera en pedazos. Y claro, esas facciones rotas buscaron nuevos jefes. Y esto lo cambió absolutamente todo. Los choneros, o lo que quedaba de ellos, se mantuvieron fieles a su socio de siempre, el cártel de Sinaloa. Pero las fracciones que se separaron, como los Lobos, buscaron al archienemigo de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación. De repente, la lucha por los puertos de Ecuador se convirtió en un campo de batalla para los 2 cárteles más poderosos de México. La violencia que desató esta guerra fue extrema, y su epicentro fueron las prisiones. Las bandas dirigían sus imperios desde dentro, convirtiendo las cárceles en sus centros de mando y a la vez en campos de batalla. Este número, 459 muertos en solo 2 años dentro de las cárceles, nos da una idea de la brutalidad del conflicto. En una de esas masacres, al menos 5 personas fueron decapitadas. Vale, vamos a parar un segundo y a mirar el panorama completo. Tenemos una crisis de violencia, narcotráfico y de repente una intervención militar estadounidense. ¿Nos suena de algo? Debería, porque la estrategia que se está usando en Ecuador no es nueva, es la repetición de un manual de operaciones que ya hemos visto antes. La comparación es que es un calco. El Plan Colombia de 1999 y la situación actual en Ecuador son prácticamente idénticos.
la misma justificación de drogas y terrorismo, el mismo tipo de ayuda militar, de inteligencia y, lo más importante, el mismo patrón de un gobierno local que pide activamente la intervención estadounidense. Es el mismo manual de operaciones, ejecutándose en un nuevo escenario una generación después. Y a ver, seamos justos, si nos fijamos solo en los objetivos militares que se marcaron, el Plan Colombia funcionó. Las FARC, que llegaron a controlar el 40% de Colombia, quedaron destrozadas militar y políticamente, y eso al final llevó a los acuerdos de paz. Desde esa perspectiva tan concreta fue un éxito. Pero ese éxito tuvo un coste humano terrorífico. La presión de Washington por mostrar resultados, por justificar la inversión millonaria, llevó a uno de los episodios más oscuros del conflicto: los falsos positivos. Soldados colombianos, para cumplir con las cuotas que les exigían, secuestraban y asesinaban a civiles inocentes, los vestían de guerrilleros y los presentaban como bajas en combate, todo para que el dinero siguiera fluyendo. Y aquí está la paradoja final, la gran ironía de toda esta historia. Después de una inversión masiva y más de una década de intervención, la producción de cocaína en Colombia no solo no se detuvo, sino que alcanzó niveles récord. Lo único que cambió fueron las rutas. La presión militar en Colombia simplemente empujó el problema a los vecinos. Es el efecto globo de manual. Aprietas en un lado y el aire, o en este caso la droga, se va para otro. La intervención en Colombia contribuyó a crear la misma crisis que ahora se supone que van a resolver en Ecuador. Y esto nos lleva, inevitablemente, a la conclusión lógica, al final de este ciclo que no para de repetirse. Si estamos viendo exactamente el mismo patrón, las mismas tácticas, ¿cuáles van a ser los resultados esta vez? Una de las grandes lecciones del Plan Colombia es que estas intervenciones nunca tienen fecha de caducidad. Una vez que se monta toda esta infraestructura militar, se autoperpetúa. Siempre hay un cartel nuevo, una nueva ruta, una nueva amenaza que justifica que todo siga igual. Más de 25 años después, Estados Unidos sigue presente en Colombia. No hay ningún motivo para pensar que en Ecuador vaya a ser diferente. Y esta es la pregunta del millón. Si el Plan Colombia no acabó con la cocaína, sino que la empujó a Ecuador, ¿qué va a pasar cuando Ecuador esté totalmente militarizado? ¿Cuál será la siguiente ficha del dominó en caer? ¿A dónde se va a mover el problema la próxima vez? Es la pregunta inevitable que nos deja este eco de la historia.